saludo a todos los estudiantes de 10º grado y de primer año de la enseñanza técnica y profesional, así como los familiares y docentes que se encuentren frente a su televisor en espera de las orientaciones que daremos el día de hoy. Hoy vamos a continuar con la unidad de trigonometría, o sea, la unidad 4. Pero antes de adentrarnos en los temas referentes a esta unidad que nos corresponde hoy, quiero retomar el último ejercicio del encuentro anterior. Vamos a ver en la diapo. Recuerden que este ejercicio era necesario determinar el perímetro de un triángulo y para ello teníamos que buscar la longitud de los lados que faltaban, es decir, la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto. Lo que quiero rectificar con ustedes es lo siguiente. Dijimos que para, por ejemplo, determinar la hipotenusa, debíamos trabajar con el seno del ángulo de 29 grados que nos daba y el cateto opuesto, que también teníamos la longitud. Por tanto, la relación es seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso está correcto. Aquí es donde deben de rectificar porque esta relación estaba invertida y al estar invertida el resultado que tuvimos de AC no era el correcto. El resultado debe ser el que ven ahora en pantalla. Le doy unos breves minuticos para que rectifiquen ahí estos 4 cuadritos que tengo puesto en un color más fuerte. Puesto que para hallar el otro cateto, sí, correctamente escribimos la tangente y todo lo demás está bien. Un breve espacio, un breve momento para que puedan copiar esos 4 cuadritos. Bueno, pienso que ya pueden haber hecho las rectificaciones. Repito, nada más que era la relación AB sobre AC, que es la correcta. Vamos entonces a ver cuáles son los temas del día de hoy. Por favor, vamos a la diapo. Fíjense que vamos a trabajar identidades trigonométricas fundamentales, demostración de identidades, ciclo trigonométrico, fórmulas de reducción, razones trigonométricas de ángulos axiales. Estos temas tienen como objetivo, bueno, ustedes deben memorizar las identidades trigonométricas fundamentales que vamos a trabajar y saber aplicar la fórmula de reducción para representar los ángulos de cada cuadrante a partir de los ángulos correspondientes del primero. Recuerden que en el encuentro pasado trabajamos con las razones trigonométricas de los ángulos notables. ¿Qué debe saber entonces? Bueno, primero identificar el teorema de Pitágoras, con el que trabajamos en la clase anterior también, y las razones trigonométricas de los ángulos notables que también trabajamos en el encuentro anterior. Por tanto, vamos ahora a recordar y a puntualizar esas razones trigonométricas. Tenemos ahora un triángulo ABC, rectángulo en C. ¿Qué podemos decir en cuanto a las razones trigonométricas? Podemos decir que el seno del ángulo alfa, que es el ángulo que tenemos señalado aquí, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería el recíproco del seno? En este caso, la cosecante, que sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Recuerden que es el recíproco. Otra razón que vimos también fue el coseno del ángulo alfa. El coseno de alfa sería cateto adyacente, en este caso B, sobre la hipotenusa. ¿Quién sería su recíproco? La secante. Sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. También vimos la razón tangente, que sería cateto opuesto, o que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y por tanto la razón recíproca sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, como ahí se puede ver. Le doy un breve tiempo para que puedan copiar esta relación.
Fíjense, hemos recordado estas razones trigonométricas porque son sumamente importantes para todos los contenidos que vamos a abarcar hoy. Las identidades trigonométricas, las fórmulas de reducción, todas ellas tienen relación con estas razones trigonométricas. Por tanto, vamos a comenzar a trabajar con el tema o los temas que corresponden hoy. Vayamos a la diapositiva. Nuevamente nos encontramos en un triángulo rectángulo ABC, rectángulo en C. ¿Qué podemos decir de un triángulo rectángulo? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas elementales que ustedes no olvidan es el teorema de Pitágoras. Es decir, aquí podemos decir que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras, que todos conocemos y que además conforma a una ecuación muy importante. Inclusive hay quienes la han definido como una de las ecuaciones que han modificado el mundo. Pero bueno, con esta ecuación pitagórica, que es una igualdad, y ustedes conocen que en una igualdad nosotros podemos hacer transformaciones equivalentes, es decir, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir por un mismo número o término, y esa igualdad no se altera. Por tanto, en este caso, vamos a dividir toda la ecuación por seno por c al cuadrado. ¿Qué vamos a obtener entonces? Veamos. Lógicamente que vamos a obtener a al cuadrado sobre c cuadrado, b al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Es importante que atiendan a la explicación, después nosotros vamos a dar tiempo para tomar nota, porque lo más importante es que ustedes comprendan lo que estamos explicando. Y lógicamente dividir c cuadrado entre c cuadrado me va a dar 1. Pero vamos a observar algo que también tiene relación con algo que ustedes conocen. Tenemos tanto numerador como denominador de cada una de las fracciones elevado al cuadrado. Por tanto, podemos decir que a sobre c al cuadrado más b sobre c al cuadrado va a ser igual a 1. Pero ¿quién es a sobre c? Veamos con respecto a alfa. A sobre c es el cateto opuesto a alfa y c es la hipotenusa. Y en el caso de b es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica representan cada uno de esos cocientes? Podemos decir entonces que a sobre c al cuadrado es lo mismo que seno cuadrado de alfa más b sobre c al cuadrado es igual a coseno cuadrado de alfa. Y por tanto, eso va a ser igual a 1. Hemos encontrado una de las identidades fundamentales de la trigonometría. Les doy un breve tiempo para que copien. Bueno, pienso que ya han tenido tiempo suficiente para copiar esta identidad. Pero fíjense, obtuvimos la primera identidad fundamental, pero tendremos otras que vamos a ver seguidamente. ¿Y qué son las identidades? Porque bueno, llegamos a una identidad fundamental, pero bueno, ¿qué son las identidades? Bueno, son igualdades que se satisfacen para todos los valores del dominio de la variable. Eso es importante, igualdades que se satisfacen para todos los valores del dominio de la variable. Vamos a partir de la identidad que ya nosotros encontramos, vamos a tratar de obtener otras identidades. Ahí tenemos la primera, ¿verdad? Recuerden que en la anterior, o para obtener esta, lo que hicimos fue dividir. Ahora, vamos a dividir
Esta igualdad también, porque lo podemos hacer, es equivalente, se obtienen transformaciones equivalentes por coseno cuadrado. ¿Qué sucede cuando dividimos por coseno cuadrado? Observen ahí cómo nos va a quedar expresada esta nueva identidad. Tener en cuenta que tenemos el coseno en el denominador, por tanto el coseno de alfa debe ser diferente de 0. Obtuvimos una nueva identidad, lógicamente. Ya sabíamos que seno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿a qué es igual? A tangente cuadrado de alfa. Si dividimos coseno entre coseno, ese es 1. Y 1 sobre coseno cuadrado, que también sabemos cuál es su equivalencia. Secante al cuadrado. Le doy un breve tiempo para que copien, aunque esta identidad está en el libro de texto, pero bueno, si quieren copiar en detalle cómo lo obtuvimos, es bueno también. Recuerden que uno de los objetivos de este contenido es que ustedes memoricen las identidades trigonométricas, por eso también le estamos ayudando a ver cómo se obtiene cada una de ellas. Vamos a ver cómo obtenemos a partir de la identidad fundamental otras identidades. Veamos. Fíjense que seguimos con la identidad fundamental seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual 1. Y recuerden que esto solo se cumple, recuerden cómo lo obtuvimos, para seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. No se cumple en otro tipo de igualdad. Vamos ahora a dividir por seno cuadrado de alfa. ¿Qué ocurre? Cuando dividimos por seno cuadrado de alfa, primeramente vamos a obtener 1 más, como ahora está la relación, coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa, esto es igual a cotangente cuadrado de alfa, y 1 sobre seno cuadrado de alfa, que también conocemos que es igual a cosecante cuadrada. Recuerden que en este caso, en el denominador, tenemos a seno de alfa, por tanto, seno de alfa tiene que ser diferente de 0, de lo contrario, se indefine ese cociente. Unos minutos para que copien. Un tiempo pequeño. Bueno, fíjense que ya hemos obtenido varias identidades. Vamos a brevemente resumir hasta ahí lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, porque después lo vamos a aplicar. Vamos a ver en la diapositiva qué es lo que tenemos ya. Observen, identidades fundamentales. Tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, la que obtuvimos de dividir por el coseno cuadrado y la que obtuvimos de dividir seno cuadrado. A esas tres identidades, en algunos libros también se le conoce como identidades pitagóricas. Por tanto, si ustedes lo escuchan, lo ven o lo leen, saben que están hablando de las mismas identidades que ya ustedes conocen. Y además conocen también que la tangente es seno de alfa más sobre coseno de alfa, y la cotangente es recíproco, coseno de alfa sobre seno cuadrado. Hasta el momento conocemos estas identidades que son las fundamentales, que son las que vamos a aplicar a diferentes demostraciones. Es importante que ustedes memoricen, e insisto en esto, porque eso les permite, les facilita los ejercicios que veremos a continuación, que son para demostrar las identidades, aplicando estas identidades fundamentales.
Vamos a ver los primeros ejercicios. Veamos la diapo. Dice el primer ejercicio que tenemos que probar para todos los valores admisibles de la variable si la siguiente igualdad es cierta. La siguiente igualdad. Entonces me dice seno cuadrado de x por cotangente cuadrada de x más coseno cuadrado de x por tangente cuadrada de x va a ser igual a 1. ¿Qué tendremos que hacer para poder probar que todo lo que está en el miembro izquierdo es igual a 1? Pero nosotros conocemos relaciones y conocemos identidades ya. Vamos entonces a ver cómo procedemos. Fíjense aquí. Tenemos que probar, llegar aquí a esta relación, que toda esta expresión, esta suma, es igual a 1. Seno cuadrado, tenemos cotangente cuadrada, recuerden que es igual. Coseno cuadrado y tenemos tangente cuadrada. Por tanto, pienso que lo primero que tenemos que hacer es sustituir cotangente cuadrada y tangente cuadrada por sus identidades correspondientes. Es bueno que presten atención, les vamos a dar tiempo para que ustedes copien posteriormente. ¿Qué va a suceder entonces? Recuerden, tenemos que ver siempre a qué tenemos que llegar. Y tenemos que llegar a que esa suma es igual a 1. Por tanto, vemos que podemos simplificar seno cuadrado y allá coseno cuadrado también. ¿Qué nos queda? Nos quedó que coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a 1. Como es igual a 1, ya hemos demostrado de forma muy sencilla esa identidad. Les doy un pequeño tiempo para que lo copien. Bueno, espero que hayan comprendido bien esta primera demostración que hemos hecho, que ha sido sencilla. Vamos a ver otras, para así después ustedes puedan desarrollar habilidades con los ejercicios que le vamos a proponer de manera individual. Pero es importante que ustedes vean cómo el procedimiento a seguir para demostrar identidades. Vamos a ver la próxima diapo. Ejercicio 2. Fíjense que tiene similitud con el anterior. Siempre dice para los valores, estamos trabajando para todos los valores admisibles de la variable. Vamos a ver que se cumple. Que la tangente de x por el seno de x más coseno de x va a ser igual a secante de x. Recuerden que secante de x es 1 sobre coseno de x. Por tanto, es a eso que tenemos que llegar. Bueno, si analizamos uno de los miembros, ¿verdad? Que en este caso es el miembro izquierdo, debemos recordar que tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Y que, como les dije, la secante de x es 1 sobre coseno. O sea, tenemos que tener en cuenta estas dos identidades que ya habíamos visto para comenzar la demostración. Vamos a trabajar entonces con el miembro izquierdo. Y comenzamos sustituyendo a la tangente por su identidad. Seno de x, coseno de x. ¿Por qué? Bueno, ahora podemos decir, fíjense que aquí lo que hicimos fue multiplicar seno de x por seno de x y obtenemos seno cuadrado. Tenemos la suma con un denominador común que es coseno, por tanto, como el denominador de este coseno es 1, me va a quedar coseno cuadrado. ¿Qué he obtenido entonces en el numerador? ¿A qué es igual seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x? Es igual a 1. Luego, hemos llegado
a lo que queríamos demostrar. El miembro derecho es igual al miembro izquierdo. Le doy un breve tiempo para que puedan copiarlo. Bueno, espero que al copiar el procedimiento que hemos utilizado hayan comprendido mejor lo que hicimos. Esta identidad también es una identidad sencilla. Es sencillamente aplicar, utilizar las identidades que habíamos estudiado. Vamos a ver otra demostración. Observen esta demostración. Aquí tenemos 1 menos seno cuadrado de alfa, multiplicado por 1 más tangente cuadrado de alfa igual a 1. Lógicamente, al igual que el anterior, vamos a trabajar en el miembro izquierdo porque es donde más operaciones podemos hacer. Yo me imagino que ustedes se hayan percatado fácilmente que para trabajar en miembro izquierdo tenemos 1 menos seno cuadrado de alfa, que es igual coseno cuadrado de alfa, por a que es igual la otra suma, o sea, el otro factor, a 1 sobre coseno cuadrado. Por tanto, si simplificamos esa expresión, vamos a obtener en el miembro izquierdo 1 y el miembro izquierdo, por tanto, va a ser igual al miembro derecho. Por tanto, ha quedado demostrada esa identidad. Fíjense que es sencilla, lo que deben de hacer siempre es analizar muy bien lo que tienen en cada miembro. Un breve tiempo para que copien muy pequeño porque, bueno, no es tanta la operatoria que tienen que hacer ahí. Veamos entonces otro ejercicio. El ejercicio 3. Dice que analiza si la proposición siguiente es verdadera o falsa, fundamenta tu decisión. Para un ángulo alfa se cumple que, fíjense que aquí nos dan el seno y el coseno de un ángulo alfa. ¿Cómo podremos saber si realmente existe un ángulo alfa que cumpla esas condiciones? Bueno, sencillo. Vamos a decir que es falsa. No se cumple. ¿Por qué? Porque no se cumple la identidad fundamental, que es que el seno cuadrado, ahí está calculado, más el coseno cuadrado de ese ángulo sea igual a 1. Observe que cuando se calcula el cuadrado de cada uno de los valores del seno y el coseno respectivamente, se obtiene 0,29. Por tanto, no existe el ángulo alfa que cumpla con esas condiciones. Le damos un breve tiempo para que copie. Fíjense que este ejercicio es un ejercicio de cálculo, pero estamos aplicando el conocimiento de la identidad fundamental y por tanto resulta interesante. Vamos a ver dos incisos más para que se familiaricen con él, la utilidad que tienen las identidades, que no es solo la demostración, sino de la demostración sin cálculo. También podemos calcular y podemos determinar si un ángulo es factible o no, si cumple las condiciones o no. Veamos el próximo ejercicio. Es decir, vamos a continuar con un inciso B. Ahora tenemos un ángulo alfa también, pero los valores del seno me permiten determinar, y ahí está la solución, me permiten determinar que ella es verdadera, porque sí se cumple al elevar el seno y el coseno al cuadrado, que su suma es igual a 1. Ahí están hechos los cálculos.
les doy un breve tiempo para que copien. Bien, como se han podido percatar, en estos ejemplos estamos trabajando con ángulos que son de la tabla de trigonométrica que trabajamos también en el encuentro anterior. Esos valores que hemos obtenido ahí, 0,93, 97, etcétera, son de la tabla trigonométrica. Lo que hacemos es sustituir. Vamos a ver un ejemplo más de la aplicación de esta identidad fundamental. Observen ahora, tenemos seno y tangente. Y la identidad fundamental para nosotros, o sea, las identidades que nosotros trabajamos, han sido seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Quiere decir que una vía fundamental para trabajar el ejercicio es determinar a partir de la tangente, que también es la relación seno sobre coseno, podemos determinar el coseno y aplicamos esa identidad. Vamos a ver la solución. Efectivamente, tangente es igual a seno sobre coseno, por tanto vamos a despejar el coseno y en ese caso tenemos que el seno va a ser el seno sobre la tangente, que tenemos el valor, nos dará ese cociente que nos da, es el coseno de ese ángulo. Una vez que tenemos el seno y el coseno, bueno, pues aplicamos la identidad y vemos también que esta solución es verdadera. Quisimos traer este ejemplo porque fíjense que aquí la relación que nos permiten dar, o sea que nos dan, es seno y tangente y nos permite hallar el coseno, la relación de la tangente. Le damos un breve tiempo para que puedan copiar. Bien, pienso que le han dado tiempo para poder tomar nota de este ejercicio y bueno, continuamos. Ya tienen varios ejemplos sobre la demostración y aplicación de las identidades a ejercicios. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen de las identidades básicas. Observen que ya esta igualdad la utilizamos en estas identidades, esta también. Hasta ahora conocemos todas estas identidades básicas. Este cuadro no es necesario que ustedes lo copien, porque aunque sea de otra forma, pero está en su libro de texto. Queríamos hasta ahí resumir todo lo que hemos visto para poder continuar, pero ese está en su libro de texto y le vamos a decir ahora dónde lo pueden encontrar. Breve tiempo para que puedan copiar. Vamos hasta aquí a decirles dónde se encuentra lo que hemos tratado, o sea, las identidades trigonométricas. Bueno, deben de haber podido copiar rápidamente dónde se encuentra. Es importante que ustedes, independientemente de que observen la clase, estudien los aspectos que se indican. En estos epígrafes aparecen cuadros, aparecen ejemplos resueltos que tienen que ver con lo que aquí nosotros damos, que es imposible en tan poco espacio darlo todo. Por tanto, es necesario que ustedes acudan al libro de texto, revisen, realicen los ejercicios que orientamos, porque así
seguro que aprenderán más. Vamos a continuar. Dijimos que teníamos también que recordar algunos aspectos que ustedes han trabajado. Y para ello vamos a utilizar el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico no es más que un círculo cuyo radio es la unidad. Cuando decimos la unidad es que no nos referimos ni a centímetros ni a decímetros, sino a la unidad. Recibe el nombre de círculo trigonométrico o círculo unitario. Para eso vamos a recordar nuevamente, y no es necesario que lo copien porque estamos recordando los valores de los ángulos notables estudiados en el encuentro anterior. Sí, llamamos la atención a lo siguiente. Fíjense que los valores del seno empiezan en 0 y crecen hasta 1. Mientras que los valores del coseno empiezan en 1 y disminuyen hasta 0. Eso es importante y con eso vamos a trabajar en el círculo trigonométrico. Veamos. Trazamos en el sistema de coordenadas un círculo, como dijimos, de radio 1, una unidad. Vamos a representar, ¿verdad?, un ángulo alfa que corresponde al primer cuadrante, que es lo que hemos estudiado. Observen que el punto P, que intersecta la circunferencia, tiene coordenadas X, punto y coma, Y. ¿Pero qué? ¿Quién es OP', es decir, X? ¿Y quién es? O sea, el coseno, ¿verdad? El coseno. ¿Y quién es P'? Es Y, corresponde aquí a la altura del punto. Es importante que ustedes atiendan lo que estoy señalando, ¿verdad? Ajá. Repetimos aquí OP', que corresponde a la primera componente del punto, sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por eso aquí se denota coseno de alfa. Y su signo es positivo. Se encuentra en el primer cuadrante. En el caso de P', corresponde a la Y del punto. Y es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y por tanto, eso va a ser igual al seno, porque observen, recuerden que la hipotenusa en este caso es 1. Con esa relación y esos conocimientos, nosotros vamos a ver cómo podemos obtener las razones trigonométricas de los ángulos de los cuadrantes 2, 3 y 4. Recuerden que cuando mencionamos los cuadrantes es en sentido antihorario. Cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Por tanto, vamos a ver qué sucede cuando nosotros desplazamos, me faltaba la tangente, Fíjense que en este caso trazamos una paralela al eje de la Y que es tangente a la circunferencia. ¿Qué va a pasar con esa paralela? Va a ser tangente a la circunferencia, pero va a ser paralela al eje de la Y y paralela a P'. Por tanto, podemos aplicar algo que ustedes también saben, que son las transversales, y obtener la proporción que se encuentra ahí debajo. P' es AT a su segmento de paralela, como OP' es AOA. Hacemos un pequeño intercambio. Conocemos entonces que OA es el radio de la circunferencia, ¿verdad?, que es igual a 1. Por tanto, la tangente de alfa va a ser igual a AT. ¿Qué signo tiene? Signo positivo también. Esto es importante para que comprenda cómo vamos a obtener los signos de las razones trigonométricas del resto de los cuadrantes. Comenzamos. Ahí tenemos la circunferencia y el punto que ya analizamos, pero ahora estamos en un ángulo que corresponde al segundo cuadrante. Vamos a observar ahora la circunferencia, esa semirrecta que es el lado terminal del ángulo e intersecta a la circunferencia en el punto que va a tener coordenadas menos x punto y coma y, menos x punto y coma y. Recuerden que vimos anteriormente que la x
le corresponde, o sea que el coseno le corresponde la X y a la Y le corresponde el seno. Quiere decir que la coordenada de ese punto también podemos decir que es menos coseno de alfa, punto y coma, seno de alfa. Este en el caso del segundo cuadrante. Por tanto, el coseno en ese cuadrante va a ser negativo. El resultado lo tenemos de esa forma. Sería entonces el seno del ángulo beta positivo. ¿Por qué? Porque el seno le corresponde la ordenada Y y la ordenada Y en este cuadrante es positiva, mientras que el coseno, la tangente y la cotangente son negativas. Veamos entonces qué sucede. Voy un poquito rápido porque esto igual está en el libro de texto. Estoy haciendo la explicación para que ustedes puedan entender. El ángulo del tercer cuadrante, un ángulo zeta. ¿Qué va a pasar con ese punto cuando intersecte a la circunferencia? Bueno, aquí el punto tiene abscisa negativa y ordenada negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo son el seno y el coseno? El coseno y el seno ambos son negativos. Bueno, ¿y cómo será la tangente? En el tercer cuadrante tendremos, estoy para que ustedes piensen, el seno y el coseno son negativos, la tangente hacemos igual que en el primer cuadrante, pero además podemos aplicar la identidad. Ya sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Si ambos son negativos, la tangente entonces es positiva. Y la cotangente, que es su recíproco, también. Ese es el signo del tercer cuadrante, es decir, en el tercer cuadrante es positiva la tangente y la cotangente. Veamos entonces qué sucede en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, las coordenadas de ese punto van a ser X punto y coma menos Y. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién va a ser positivo y quién va a ser negativo? El seno, el coseno o la tangente. Veamos. En este punto. Como a la ordenada le corresponde el seno en este cuadrante es negativo, mientras que el coseno es positivo. Y en el caso de la tangente, recuerden que es la relación seno sobre coseno. Si uno de ellos es negativo, por tanto la tangente también va a ser negativa. El cuarto cuadrante queda de la forma que se muestra ahí en pantalla. Vamos entonces a resumir los signos que van a tener las razones trigonométricas en los diferentes cuadrantes. Y llamar la atención, porque las razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas. Su signo depende de los signos de las coordenadas de los puntos de los diferentes cuadrantes. Eso es importante, que ustedes se percaten de esa situación. Bien, en resumen, tenemos ahí, no es necesario que lo copien, está en su libro de texto, donde, en qué cuadrante, cada una de las razones trigonométricas va a ser positiva o negativa. Fíjense, aquí no mostramos lo recíproco, por ejemplo, del seno, pero tiene el mismo signo porque es sencillamente recíproco. Igual pasa en el coseno. Observen, en primer cuadrante todas las razones son positivas, en el segundo cuadrante solamente el seno y su recíproco, en el tercer cuadrante la tangente y su recíproco, y en el cuarto cuadrante el coseno y su recíproco. Un breve tiempo para que puedan, si quieren, tomar notas ahí de los signos para continuar. Bien, una vez que hayan podido tomar nota de la tabla, y vamos a reflexionar con algunos ejercicios donde vamos a aplicar estos aspectos, ¿verdad?, que hemos visto hasta ahora. Veamos en la diapo.
Nos dicen determina las razones trigonométricas siguientes. Bueno, coseno de 135. Para yo poder decir el signo de esa razón trigonométrica tengo que pensar dónde está ese ángulo, o sea, en qué cuadrante se encuentra ese ángulo. Igual para 255, 301, 330 y 150. Es decir, lo primero que vamos a pensar es en qué cuadrante se encuentra ese ángulo. En el caso de 135 es un ángulo del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante recuerden que solamente es positivo la razón seno, por tanto, el coseno de 135 es negativo. Para la tangente de 255, ¿dónde se encuentra ese ángulo? Ese ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. 301, sin embargo, es un ángulo del cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante solamente la razón coseno es positiva, por tanto, el seno es negativa. En el inciso D tenemos otro ángulo del cuarto cuadrante, por tanto, el coseno también es positivo, pero en el último inciso, 150 grados es un ángulo del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, solamente el seno es positivo, por tanto, la cotangente es negativa. De esa forma es que debemos realizar el análisis de los signos de los diferentes ángulos. Un breve espacio si quieren copiar, muy poquito, para continuar. Bien, ustedes pienso que prestaron atención en la forma en que hicimos el análisis de los signos de cada uno de estos ángulos. Pero vamos a seguir ampliando porque ya trabajamos con ángulos notables, con ángulos mayores de 90 grados, o sea, en segundo, tercer y cuarto cuadrante, y vamos a ver qué pasa con los ángulos que se encuentran en los ejes. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí en qué cuadrante se encuentra situado el ángulo alfa. Fíjense que aquí ahora me dan las condiciones de positivo y negativo, o sea, ya conocemos los signos. Si el seno es positivo y el coseno es negativo, ¿en qué cuadrante se encuentra el ángulo alfa? Bueno, podremos decir que se encuentra en el segundo cuadrante, que es donde coincide el ángulo alfa con estos signos. Si, por el contrario, seno es negativo y el coseno también, quiere decir que el ángulo alfa se encuentra en el tercer cuadrante. Observen el inciso C. En este caso, la tangente es negativa y el coseno también es negativo. ¿Dónde sucede esta expresión? Bueno, puede ser en el segundo cuadrante, puede ser en el tercero, es en el segundo cuadrante de lo que coincide que tanto la tangente como el coseno son negativos. En este caso tenemos que la tangente es negativa y el seno también. Obviamente que el ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Y si la cotangente es positiva y el seno también es positivo, ¿en qué cuadrante se encuentra? Vamos entonces, como le decía, a ver los ángulos axiales, que son los ángulos que se encuentran en los ejes. Para ello, vamos a utilizar nuevamente el círculo trigonométrico. Recuerden quién representa, o sea, la primera componente de cada uno de esos pares y la segunda que nos representa, ¿verdad? La intersección del círculo, que recuerden que también es de su unidad, su radio es 1, la intersección del círculo para un ángulo de 0 grados, que estaría aquí, vamos a ver cuál es el seno, coseno y la tangente. Sin embargo, si rotamos y formamos un ángulo de 90 grados, sería la intersección aquí. Por tanto, el punto de intersección es 0,1. En el caso de 180, menos 1,0. Y en el caso de 270, 0,-1. Cuando damos la vuelta completa, estamos en presencia de un ángulo de 360 grados que coincide con 0 grados. Vamos de esta forma entonces a ver lo mismo que más o menos expliqué. Fíjense que entonces podemos decir que el coseno de 0 es 1 y el seno es 0. ¿Por qué? Porque la primera componente del par que corresponde, mírenlo acá, al coseno
es 1 y la segunda componente, que son las y, es 0. Vamos a ver qué pasa cuando giramos 90 grados. Observen ahí. Cuando giramos 180 grados. Y cuando tenemos 270. También llamamos nuevamente la atención en que el seno se encuentra entre los valores menos 1 y 1. Recuerden que ya eso lo habíamos dicho anteriormente. E igual el coseno se encuentra entre menos 1 y 1. Estos valores axiales lo vamos a tener en la siguiente tabla, que sí pueden tomar nota rapidito, aunque también está en su libro de texto. Bueno, esta tabla está en su libro de texto, nada más que lo hicimos para que pudieran, observar, ¿no? Pero deben de dirigirse al libro de texto y, trabajar con esa tabla. Veamos entonces algunos ejercicios. La fórmula de reducción, que debemos de ver también en la clase de hoy, y que tiene relación con todo lo que hemos visto anteriormente. Fíjense que vamos a obtener un ángulo del segundo cuadrante. Observen que hay similitud entre este ángulo alfa y este. ¿Por qué? Porque la ordenada es la misma para ambos y la abscisa también. Por tanto, su fórmula de reducción, el ángulo del segundo cuadrante, eso también está en su libro de texto, no tienen que copiar. Sería, los ángulos que están en el segundo cuadrante son menores de 180 grados. Por tanto, la fórmula de reducción correspondiente es 180 menos el ángulo agudo correspondiente al primer cuadrante. En el tercer cuadrante sería 180 más ese ángulo agudo, porque es un ángulo que es mayor de 180 grados, pero fíjense que aquí estos dos ángulos son iguales, por eso se le hace corresponder el ángulo agudo del primer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante tendríamos 360 menos el ángulo agudo. Esas son las fórmulas de reducción que nosotros vamos a aplicar en algún ejercicio, ¿verdad? Que están en su libro de texto, por tanto no vamos a copiar, vamos a aprovechar el tiempo. Estas son las fórmulas de manera resumida: 180 menos alfa, 180 más alfa y 360 más alfa. Vamos a ver cómo tenemos que proceder. Primero, identificar en qué cuadrante se encuentra el ángulo buscado, después analizar el signo y aplicar la fórmula de reducción. Esa es como vamos a hacer. Dice, ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo 210? Bueno, en primer lugar pertenece al tercer cuadrante. Si queremos hallar las razones trigonométricas del ángulo, tenemos que primero ubicar el cuadrante. Después, ¿qué signo posee la razón trigonométrica del tercer cuadrante? O sea, vamos a ver que en este cuadrante el seno y el coseno son negativos. Por tanto, vamos a analizar cómo aplicamos la fórmula de reducción de este cuadrante. 210 podemos decir que es igual a 180 más alfa, ¿verdad? Porque es un ángulo del tercer cuadrante. Y por tanto, alfa, ¿qué va a ser igual? A 210 menos 180 grados. ¿Cuál es el ángulo agudo que le hacemos corresponder? Un ángulo de 30 grados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el seno de 210, que ya sabemos que en ese cuadrante es negativo, va a ser igual a menos el seno de 30 grados y por tanto va a ser igual a un medio. Igual análisis hacemos con el coseno y con la tangente de ese ángulo, atendiendo al signo de ese cuadrante. Observen, cotangente, es decir, vamos a identificar el ángulo agudo y de ahí sus razones trigonométricas. Veamos otro ejercicio similar, 315. 315 es un ángulo del cuarto cuadrante, como ya hemos visto, y por tanto su fórmula de reducción sería la que ahí aparece. 315 va a ser igual a 360 menos alfa. Por tanto, el ángulo agudo que le corresponde es un ángulo de 45 grados. Observen, por tanto el seno, como es un ángulo del cuarto cuadrante, va a ser negativo. El coseno va a ser positivo porque es
positivo en ese cuadrante. Veamos, perdón, que les pasé muy rápido porque no tienen que copiar, sino les decía que mejor es atender. Vamos a ver entonces el ejercicio 8, que en este caso les damos varios ángulos y lo que vamos a hacer es sustituir los valores. Miren ahí, sustituyendo, hacemos el mismo trabajo. Vamos a hallar el seno de ese ángulo, atendiendo el ángulo, es un ángulo del segundo cuadrante. El seno del ángulo va a ser positivo, ¿verdad? Y va a ser igual al ángulo de 30 grados. El coseno, en este caso, se trata del coseno de 180, de uno de los ángulos axiales que ya vimos. La tangente cuadrada, recuerden que en el otro encuentro trabajamos una expresión similar a esta, ¿verdad? Cuando tengo tangente cuadrada de C, bueno, en este caso sustituimos el ángulo y elevamos la tangente cuadrada. Pertenece a 135 el tercer cuadrante, si es al segundo cuadrante, perdón. Si es el segundo cuadrante, sabemos que el seno es positivo, pero la tangente, observen ahí, para hallar la fórmula de reducción correspondiente, que sería 180 menos 135, va a ser igual a menos la tangente de 45. Por tanto, tenemos como resultado 1. De igual forma procedemos con 225, que es un ángulo de tercer cuadrante. Sustituimos ya una vez hallado todos los valores. Observen, lo que hemos hecho ha sido la sustitución de los valores ya obtenidos. Aquí llamamos la atención que tenemos una raíz en el denominador y por tanto debemos de aplicar, ¿verdad?, la conjugada para racionalizar y obtenemos como resultado lo que queríamos obtener. Bueno, han visto ya el procedimiento de este ejercicio y de los ejercicios anteriores. Ahora entonces los dejo aquí para que copien en qué parte del libro se encuentran, qué epígrafes deben de estudiar y cuál debe ser el estudio individual que está relacionado con todos los ejercicios que nosotros hemos hecho. Como les digo siempre, si tienen alguna duda pueden acudir al repasador, pero es importante que al repasador virtual, pero es importante que ustedes copien estos epígrafes. Fíjense que ahora es la continuidad de lo que vimos anteriormente, puesto que ya anteriormente les había puesto otros ejercicios y la había ubicado en otros epígrafes. Ahora este último contenido está en estos epígrafes. Hay ejemplos resueltos que deben ver, similares a los que hicimos en clase. Y los ejercicios, observen que en el epígrafe 6 pueden hacer todos esos ejercicios que los va a ayudar a desarrollar habilidades. Los dejo con el estudio individual y pienso que nos podremos ver en un próximo encuentro con todos los ejercicios ya resueltos, con todos los datos de ustedes tomados y de todos modos vamos a hacer hincapié en la próxima clase o en el próximo encuentro de algunos contenidos que ya trabajamos en el encuentro anterior relacionado con las razones de los ángulos notables, con los que trabajamos hoy, que trabajamos unos cuantos contenidos, ¿verdad? La circunferencia trigonométrica, los signos, las fórmulas de reducción, trabajamos los ángulos axiales y las identidades trigonométricas fundamentales. Todo eso está en lo que nosotros hemos orientado ver en el libro de texto y los ejercicios que deben hacer. Por tanto, les deseo un estudio profundo, les deseo que aprendan mucho porque es lo que tenemos que hacer ahora ya que nos encontramos en casa, es aprender y profundizar y nos podemos ver en el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro.